Seguimos adelante en Puerto Palabras y bueno, como decíamos con Claudia más temprano, estamos en una semana muy importante porque es la Semana Mundial de la Lactancia Materna y bueno, en esta oportunidad para conversar acerca de este tema trajimos aquí como invitada, y ya le agradecemos de antemano, a la licenciada en psicomotricidad, Emilia Turola. Ella es asesora en lactancia y bueno, nos va a estar contando un poquito, nos va a dar información. Y bueno, derribar algunos mitos, lo hablábamos fuera del aire también, sobre el tema de la lactancia materna. Bienvenida, Emilia, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la convocatoria y por el espacio para hablar de lactancia justamente en esta semana tan especial. Por favor, contanos como para arrancar, viste que yo decía de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ¿qué se conmemora? Bueno, a grosso modo, ¿no? Y por qué es importante, ¿no?, seguir hablando de este tema. Bueno, la Semana Mundial de la Lactancia Materna la organiza, la sigla en inglés es WABA, que es la Alianza Mundial de Acciones para la Lactancia Materna, y lo que hace es año a año, del 1 al 7 de agosto, todos los años, desde el 92, es generar acciones como para seguir avanzando en lo que tiene que ver con la lactancia materna justamente, ya sea desde las investigaciones, desde la información, desde el fortalecimiento a las instituciones, a los gobiernos, a las familias, en todas las áreas de la lactancia, ¿no? A veces uno piensa en lactancia materna y piensa en mamá y bebé, y en realidad la lactancia materna tiene implicancias a nivel general y a nivel global, desde un punto de vista mucho más macro, desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental. La reducción, por ejemplo, hablábamos recién, la reducción, por ejemplo, del tema del uso de los plásticos. La lactancia materna tiene una acción positiva en eso, porque al no tener que utilizar mamaderas, por ejemplo, claro, favorecemos también el medio ambiente. También es una semana que tenemos que pensarlo a nivel global en todo el mundo, entonces las realidades de cada país también pueden ser muy diferentes. No es lo mismo pensar en Uruguay que pensar en un país donde hay una pobreza extrema y escasez de alimento, por ejemplo, y la lactancia materna también viene a ser un rol fundamental en lo que es para eso vendría a ser esta semana, más o menos, es para concientizar, porque claro, es como decías vos, en todos los países la realidad socioeconómica no es la misma para todos y eso afecta también, supongo, lo que viene a ser amamantar y demás. Sí, sin duda. Más que nada, este año, cada año hay un lema diferente. Este año tiene que ver con esto de fortalecer lo que funciona. Entonces, las investigaciones, lo que han arrojado, funciona. Bueno, sigamos como por esa línea. Todos los años se van haciendo como cosas nuevas y acciones nuevas. Y bueno, sigamos como fortaleciendo desde ese lado lo que ya se sabe, porque hay alrededor de la lactancia hay investigaciones todos los años, en todos los ámbitos, y se van descubriendo siempre cosas nuevas. Entonces, nada, seguir fortaleciendo eso. ¿Qué es lo que funciona en cuanto a la lactancia materna? Bueno, en principio, esto que decíamos un poco fuera de cámara, desde mi rol tal vez, tiene que ver con el acompañar. Si vamos primero a pensar en esa mamá y en ese bebé, ¿qué podemos hacer desde el momento que el bebé nace o desde el momento que la mujer está embarazada para acompañar a esa madre en la lactancia? Ya sea la lactancia que esa mujer desea desde antes o la que después se puede, que a veces no es lo mismo. Acompañar, informar, asesorar, escuchar, tiene un poco que ver con eso. Ahí las primeras acciones que se hacen desde el momento que el bebé nace son fundamentales para el establecimiento de la lactancia y para después por sostenerla. Y principalmente, lo primero principal es eso, el acompañamiento de la madre y la información y el asesoramiento específico en el momento que nace el bebé. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con cuestiones de más adelante, que se han logrado un montón de cosas, pero que siempre la idea del camino es como seguir recorriendo, el tema de las licencias, el tema de los medio horarios, el tema de la media hora que tienen, puede ser diferente en el ámbito público que el privado, pero las salas de lactancia, el que las mujeres puedan seguir amamantando una vez que ingresan al mercado laboral fuera del hogar, por ejemplo, tiene un poco que ver con eso. Todos esos avances se han conseguido. Sí, hasta ahora sí, siempre hay cositas como para mejorar, mejorando, claro. Ahora, hablábamos hace un ratito de la vacuna antimeningocóxica. ¿Se sigue considerando la teta de mamá como la primer vacuna? Pensé que me ibas a preguntar otra cosa como la teta analgesia a la hora de vacunar a los bebés también. También eso funciona. Sí, porque el bebé está prendido a la teta.
le genera una autorregulación, un calma, seguridad, es un lugar seguro. Entonces, ante el pinchacito de la vacuna, que muchas veces, bueno, puede ser como muy poquito, digamos, pero lo sienten y Claro. sí, está comprobado, eso sí está estudiado, que el bebé le genera un mejor manejo del dolor en ese momento. Con esto de la primera vacuna, sí se sabe que la leche, la primer leche que produce la mamá, que es el calostro, una vez que el bebé nace, tiene un altísimo contenido en factores inmunológicos que van a ayudar a proteger el sistema inmune justamente de ese bebé. Eso tal vez es lo que se le llama como esto de la primera vacuna. Exacto. Y hablábamos también de los mitos, y ahora se me venía eso a la cabeza también. Hay un montón de mitos respecto a la lactancia materna. Por ejemplo, ¿hasta cuándo se es amamantar? O sea, creo que es la pregunta que más he escuchado también. O sea, ¿corresponde hasta cierta edad? ¿No? ¿Hay que seguir amamantándolos? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa? La ¿Qué pregunta opinión del tenés millón. al respecto de ese y de otros mitos en general alrededor de la lactancia materna? Ujú. Con respecto al hasta cuándo, yo como asesora en lactancia no voy a poner un número, ni una edad, ni nada. Obviamente que eso tiene que ver con la decisión de la mujer y con las posibilidades que tenga esa mujer, y es algo muy singular, muy particular de cada situación, de cada mamá. Hasta cuando la mamá decida y sienta que puede llevar adelante un destete. En realidad la recomendación de la Organización Mundial de la Salud ahora se fue también como corriendo en esto de que es una organización que abarca todos los, o sea, a nivel global, ¿no? En todo el mundo. La recomendación es al menos hasta los 2 años. Y bueno, eso algunas personas, algunas mujeres estarán como de acuerdo, otras capaz que les parece que es mucho, que es poco, eso como muy, muy singular. Sí que uno de los mitos que circula alrededor de esto tiene que ver con que la leche materna llega un momento que ya no sirve, o es aguada, o ya no le aporta nada. ¿Es un mito? Eso sí es un Sí, mito. claro. Sigue siendo de valor nutritivo y sigue teniendo un montón de cosas buenas para el bebé o para el niño. Y de hecho pensemos que somos la única especie del reino animal que no toma la leche de su madre. Sí, hay una imagen que a mí me gusta mucho traer en esto del destete. En realidad somos en nuestro país no tendemos a destetar un poco más temprano que en otros países donde la lactancia se sostiene mucho más tiempo. Y yo digo, nos alarma tal vez ver a un niño de 2 años y medio, 3 años tomando teta, porque somos Es bastante medio, en Uruguay es como medio. y somos medio como claro, hipócritas es en como eso, medio grande de que ya. vamos por la lactancia, pero cuando vemos un niño de 2 años y medio, 3 años tomando teta, nos alarma, pero tal vez no nos alarma tanto verlo prendido a una lata de Coca-Cola, ¿no? En esto de... A ver, Emilia, nos alarma eso y nos molesta una mamá amamantando en un ómnibus a un bebé de meses. O sea, hay como en un este estigma con eso. No, también. hay una ignorancia en este país en cuanto a un montón de cosas que realmente uno no lo puede creer, que sigamos pensando ese tipo de cosas. O sea, yo creo que más allá del estigma es lo mismo que también, o sea, una mujer tiene derecho a elegir si amamanta o no a su hijo. O sea, si empiezo antes a trabajar o no, o sea, es un tema totalmente de la mujer. Sí, sabiéndolo y asesorada por ustedes, por los profesionales, de por qué sí y por qué no, por qué te conviene y por qué no. Y por qué te conviene no solamente a ti, sino a tu hijo, porque no es solamente ese alimento que le das físico, sino también el amor, ese vínculo que hay. Digo, yo creo que a mí me sigue enterneciendo hasta el día de hoy ver una mujer cuando está amamantando a su hijo y está esa mirada... muy cómplice. Esa mirada de ojo a ojo, es maravilloso. Y una cosa que también quiero destacar es a los papás, porque cuando hablamos de lactancia generalmente solemos hablar de la madre. ¿Por qué? Porque sí, la mamá es la que pone su teta para que ese bebé se alimente. Pero el apoyo, el sostén que puede ser ese padre o cualquier otro integrante de la familia es fundamental para que esa madre esté en un buen momento, que sea calmo, que sea un momento de tranquilidad, de disfrute. Sí, la lactancia está bueno verlo en esto más
no, como te decía, no solo de la mamá y el bebé, sino del entorno, ¿no? Tener una mirada como más integral. Y sin duda que si esa mujer está acompañada, sea por el padre, por su pareja, por la persona que esté, la persona de confianza, sí se hace un poco más llevadero que haya alguien alrededor que te pueda acompañar y apuntalar en ese momento. Y con respecto al otro que tú decías, Claudia, en esto de lo vincular, sí es verdad que hay una conexión desde lo hormonal y desde lo químico en lo que tiene que ver con la lactancia, ¿no? Con el bebé prendido al pecho. Pero también a mí me gusta traer mucho esto, porque se confunde mucho esto de la lactancia con lo vincular y con el apego, mal llamado en ese contexto, y puede generar en alguna mamá esta cosa como de la culpa o de la preocupación de que, bueno, entonces como yo no le puedo dar teta, no voy a tener un vínculo saludable con mi bebé o no voy a conectar con mi bebé. Y no, está bueno traerlo desde otro lado, como, bueno, sí, está buenísimo, la lactancia va en ese sentido, sí, sin duda que tiene algo que ver, pero esa mamá que por la razón que sea no puede prender a su bebé del pecho y no le está pudiendo dar teta, igual va a poder tener un vínculo saludable y amoroso y afectuoso con ese bebé, y igual ese bebé la va a reconocer como su mamá, ¿no? Va a tener que ver con un montón de otras cuestiones, pero no solo con el hecho de si le da o no le da teta, porque es una de las cosas que a veces genera como, ¿no? Esto de las madres tenemos como esto de la culpa siempre con todo lo que no nos sale. Claro, si no lo amamanto, no voy a tener ese vínculo. Claro. Por suerte están ustedes. Por suerte ahora existen las asesoras en lactancia. Sí, por suerte. Vienen muy bien. Sí, porque bueno, yo siempre digo, la lactancia ideal no es, o sea, desde mi rol como asesora en lactancia, como decíamos recién, no es venir con el librito a imponer y a juzgar y a obligar o a forzar a una madre, a una mujer a hacer algo que tal vez no puede o no quiere. Siempre partir desde el deseo de la mujer, informar, sí, bueno, por qué está bueno, cuáles son los beneficios, para qué le va a resultar más fácil. Pero después respetar ese deseo y esas posibilidades. Yo siempre digo, la lactancia ideal no es la del libro, ni la que viste en el flyer, en la tele, en el Instagram, yo qué sé, sino la que cada mujer desea, necesita y puede después, porque a veces pasa que de lo que uno desea a lo que después la realidad nos trae, puede haber una diferencia también. Bueno, como decíamos, en relación a la lactancia siempre hubo como mucha... una mamá está embarazada y una mujer está embarazada y siempre trae lo que, no sé, lo que me dijo la madre, la suegra, la amiga, la tía, la prima, la vecina, que eso fue su experiencia, ¿no? Y a veces después lo que le sucede a esa mamá es otra cosa y no aplica la misma información, digamos, en todos los casos. Y hoy en día también hay mucha... a veces puede ser como bastante agobiante la cantidad de información que hay a nivel de redes, de influencias. Hoy en día es mucho más difícil, claro, porque ahora no es solo la suegra o tu mamá o lo que sea, sino que tenés todo redes sociales. El Instagram, el blog, la influencer, el libro, y que hay un montón de información que puede estar buena y puede servir y puede servirle a una mamá, pero capaz que no a todas por igual, obviamente. Como dice la doctora Gabriela Bonet, en salud, en medicina, 2 más 2 no siempre son 4. Cada mujer es única. Tal cual. Y bueno, y en realidad en la última encuesta nacional de lactancia que hubo, que fue en el 2020, un poco lo que arrojó es que primero que hay un índice altísimo de bebés y que al alta, o sea, nacen y a los 2 o 3 días cuando se le da el alta, el 70% de los bebés salen con indicación de preparados para lactante, que le decimos nosotros que es lo que se le llama complemento. Y cuando se ve las dificultades que las mamás tuvieron, sí, bastante más de la mitad. Cuando se ve un poquito las dificultades que las mamás tuvieron o por qué fue que no hay una lactancia materna exclusiva, o cuando se investigó las razones del destete, las razones de que las mamás dejaran de dar teta o los bebés dejaran de tomar teta antes de los 6 meses, de las 17 razones que evaluaba la encuesta, 12 de ellas tenían que ver con dificultades que en realidad con un abordaje específico, profesional y oportuno en el momento oportuno, podrían haber tenido otros resultados si el deseo de la mamá era quiero probar, quiero seguir amamantando, quiero intentar, ¿no? Esto de mi leche no es suficiente, no me salía nada, me lastimé los pezones, el bebé no se prende bien, se cansa mucho al tomar, está todo el día prendido a la teta, como un montón de esas razones tenían que ver con cosas que se podían como modificar si hubiera habido una atención especializada en lactancia en ese momento. Entonces es un motivo, es algo que nos invita como a mirar, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer por esa
por esa lactancia. El preparado para el lactante, como yo siempre digo, bueno, por suerte existe, por supuesto que es una solución, obviamente, que a veces se necesita y está bien, pero si hay posibilidades de amamantar y pecho directo, vamos a ver primero qué podemos hacer por esa mamá, por ese bebé, para que pueda haber lactancia, y bueno, si se necesita el preparado, se utilizará, obviamente. ¿Se preparan los pezones antes de amamantar o eso ya no corre más? Cuando la mujer está embarazada, sí. No hay ninguna evidencia científica de que haya que hacer nada. En realidad los cambios hormonales cerca del nacimiento ya hacen que la piel de la areola y del pezón se vaya formando. Había mucho de eso de pasate cepillo, sí. Esponja, cosas. Más mitos. Sí, no es necesario. Yo siempre recuerdo también, digo, hace muchos años, hablando con el doctor Diego Berreta, odontólogo, una vez él hablaba justamente de la importancia de la lactancia a la hora de la formación del maxilar, y más allá de eso, incluso que tenía que ver hasta con la otitis. Me acuerdo que me comentaba Ruth Betancur, o sea, que la posición en la que se coloca el bebé de repente. Sí. ¿Qué hay de eso? Estoy hablando hace muchos años. Sí, con la otitis específicamente se creía que cuando se amamantaba acostado, por ejemplo, capaz que era eso, podía tener algo que ver. Eso en realidad, si es pecho directo, no hay ningún problema de que la mamá pueda amamantar de costado. Lo que sí, lo del paladar, sí es verdad que la succión del bebé directo al pezón es toda la musculatura y todo el movimiento que tiene que hacer para poder acoplarse de forma así, es como una sopapa, ¿no? Al pezón. En las tetinas de las mamaderas es completamente diferente. La fuerza, el movimiento, toda la estructura de la boca se mueve de una manera diferente. Entonces, a veces tiene que ver, sí, con lo que es el desarrollo después del maxilar. Y eso, de hecho, todos los bebés nacen con una retrognatia, que se llama, con el mentoncito un poquito para atrás, y eso con la succión mismo, con la lactancia, se va adelantando un poquito. Así que sí, era. Qué increíble. También recuerdo que... Perdón, Claudia, para aclarar. Por supuesto que las tetinas, las mamaderas han cambiado muchísimo y cada vez se van haciendo como menos dañinas, podríamos decir. O sea, no es que todos los bebés que toman mema van a terminar teniendo algún problema o algo, claro. Pero bueno. Claro. Lo mismo que muchas veces también el hecho de que el bebé se le dificulte a la hora de poder tomar teta, se han diagnosticado, por ejemplo, los, ¿cómo es frenillo? ¿No? Sí, frenillo sublingual corto. Es cuando está como la pielcita, digamos, que sostiene la lengua, cuando se desarrolla de otra manera, a veces es más evidente y se ve a simple vista por cualquier persona, y a veces se necesita alguna persona especializada en poder detectarlo porque puede llegar a interferir en la lactancia, sí. En algunos casos interfiere, en otros no tanto, en algunos casos hay que intervenir y cortar, y en otros no. Eso lo tiene que evaluar una persona especializada, sí. ¿Por qué lactancia sí? Bueno, por un montón de beneficios, no solo, año a año se van descubriendo beneficios de la leche materna en sí, para el bebé. Es lo que el bebé necesita, es lo que está preparada específicamente para las necesidades del bebé en cada momento. Por ejemplo, esto que decíamos, el calostro, que es esa primera leche que sale en los primeros 2 o 3 días, es lo que el bebé necesita en esos 2 o 3 días. Si la mamá acaba de tener un bebé prematuro, por ejemplo, que es menor de 37 semanas, la leche que va a producir es una leche que tiene las modificaciones necesarias para ese bebé prematuro. Incluso las últimas investigaciones han mostrado que cuando el bebé está enfermo, está cursando algún virus, alguna enfermedad, hay receptores en la areola que interactúan con la saliva del bebé y perciben esa situación en el bebé, y también generan algunas modificaciones en los componentes de la leche, como para que el bebé pueda pelear, digamos, esa patología que está cursando. Por eso todos los años se van sumando como beneficios. A nivel práctico, por supuesto que es más fácil dar la teta que andar con mamaderas, complementos, latas, ¿no? Por ahí. Económico también. Y bueno, esto que decíamos, como que terminamos teniendo beneficios como cada vez más amplios, ¿no? En áreas cada vez más grandes. ¿Y para la mamá? Además de la reducción del descenso de peso. Bueno, eso es como bastante relativo. Sí, es verdad que las hormonas, que todo el intercambio hormonal que se da en
esos primeros momentos y cuando la mamá está amamantando, nada, favorece no solo al bebé en lo que es la adaptación a la vida extrauterina después de que nace, sino a la mamá también en esto de la recuperación y de, por ejemplo, las hormonas que tienen que ver con el sueño, también cuando la mamá amamanta de noche, también favorecen lo que es el sueño de esa mamá, entonces tiene beneficios para ambas partes. Todo tiene que ver con las hormonas. La oxitocina, que es la hormona que más se pone como en juego en esto, también genera bienestar, ayuda como a calmar en esos momentos de Calma estrés, tanto al de bebé dolor. como a la propia Sí, madre. Sí. ¿A demanda pecho? Bueno, la recomendación es que los primeros 6 meses sea libre demanda, en realidad sobre todo es al principio. Después el bebé se empieza a generar como una cierta rutina que el bebé mismo la va a ir estableciendo. Hay toda una diferencia también en lo que tiene que ver con si el bebé toma complemento. A veces puede haber lactancia mixta, por ejemplo, que toman leche materna y preparados para el lactante también. Entonces, bueno, hay que ir teniendo en cuenta los horarios y eso. Pero sí, en un principio es como a libre demanda. Después se va a ir generando una rutina. Y me parece una cosa, ya nos tenemos que despedirte, pero me parece que es importante esto que quiero que dejes aquí hoy, que tiene que ver con aquella mujer que vuelve al trabajo porque tiene que volver al trabajo y tiene leche para seguir alimentando a su bebé. El tema de justamente freezer, o sea, las bolsitas y demás. Bueno, esto se le llama como lo que es el banco de leche, armarte un banco de leche, todo depende de la mamá, de las horas que va a estar fuera, de si el bebé consume alguna otra cosa o solo leche materna. A veces vemos esas imágenes también, esto que decíamos de las redes, de los freezers, que parece un tambo. Sí. Bueno, no es para asustarse, no es necesario, eso va a depender mucho de la situación, pero a veces puede ser ordeñarse hoy para dejarle para mañana o tener 2 o 3 días, digamos, de reserva, no es tan necesario tener como tanta cantidad. Las bolsitas sirven para uso doméstico, sirven y son muy prácticas, son muy, bastante práctico de usar, y si no, recipientes permitidos que son de vidrio o de plástico con tapitas aptas. Y decías que hay un banco de leche en Uruguay para aquellas mujeres que de repente tengan mucha leche, bueno, y digan, no, hay otros bebés que están necesitando porque hay otras mujeres que no pueden amamantarlo. Sí, en realidad hay más de uno, pero en realidad lo que la información es que el Hemocentro de Maldonado, ahí funciona el Banco Regional de Leche Materna de Maldonado, y lo que hacían hasta hace poco, digo hasta hace poco porque la última comunicación que tuve con ellos lo estaban haciendo, no sé ahora, porque estaban teniendo algunas dificultades a nivel logístico, porque vienen desde Maldonado hasta acá, hasta el departamento de Colonia, y se comunican con las donantes y van casa por casa a recolectar la leche de estas mujeres donantes. Si precisan los contactos, los podemos dejar y se comunican y se ven, bueno, cuál es la posibilidad. Lo único que les digo a las mujeres que piensan en donar leche materna es que no puede estar almacenada en bolsitas. No es la leche que vos decías, empecé a trabajar y resulta que tengo un montón de leche en bolsitas, la voy a donar. Esa no se puede en bolsitas. Sí. O sea, como vienen, te dan los recipientes ellos. Ajá. Y te los van recambiando. Vienen, se llevan la leche recolectada y te dejan recipientes vacíos, porque tiene que ver con todo el proceso de pasteurización y demás que lleva la leche después. En las bolsitas no se puede. Emilia, antes de irte, decinos tu teléfono, porque estaría muy bueno que la gente que quisiera consultarte por esto o por psicomotricidad, porque recordemos que es licenciada en psicomotricidad. Sí, bueno, un poco de ahí es que surge mi interés hace muchos años que trabajo con mamás y con bebés. Mi teléfono es 099 70 14 16 y mi Instagram es... ¿El Instagram? Sí, porque Emi Turola, que va con doble L, _ lactancia y crianza. Emi Turola con doble L, _lactancia y crianza. ¿Lo dije bien? Ahí va. Seguramente vamos a convocar en algún otro momento porque vamos a estar hablando de inclusión y demás. Buenísimo, muchas gracias. No solo esto, que bueno, la lactancia tiene como toda esta propaganda como muy rosa, puede ser muy bonito y puede ser muy disfrutable, pero también puede tener sus grises y sus dificultades, y a esas mamás que estén pasando por alguna dificultad, pedir ayuda no les va a hacer menos mamá, tener que dar una mamadera tampoco. Así que nada, animarlas a no transitar esas dificultades sola, por lo menos informarse y ver después qué posibilidades hay. Clarísimo todo. Muchísimas gracias, Emilia. No, gracias a ustedes por el espacio.